Buenas noches, mi nombre es Daniel Aguilera, soy del NRC 9424 de la materia de Realidad Nacional y Geopolítica. En esta oportunidad voy a hablar sobre la ciberseguridad, tocando unos subtemas como identificación de las amenazas cibernéticas, el análisis de vulnerabilidades, la identificación de puntos críticos de infraestructuras, el análisis de riesgo de ataques, el análisis de patrones de ataques, el análisis de amenazas internas, el análisis de amenazas externas y el análisis de ataque de percepción avanzados conocidos como los APTS y el avance de ataques dirigidos y como último tema el avance de tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por los atacantes. A continuación les voy a dar una breve introducción de lo que es la ciberseguridad y cómo actualmente influye en nuestro mundo actual. La ciberseguridad se refiere a la práctica de proteger los sistemas informáticos, las redes, los programas y los datos contra amenazas y ataques cibernéticos. Consiste en implementar medidas y salvaguardar diseñadas para prevenir, detectar, responder y recuperarse de incidentes de seguridad, con el objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La ciberseguridad abarca una amplia gama de aspectos y actividades destinados a proteger los sistemas y datos digitales. Algunas de las áreas claves de la ciberseguridad incluyen: 1. Protección de datos. Implica en salvaguardar la confidencialidad y privacidad de la información almacenada y transmitirla a través de un sistema de redes. Esto implica la implementación de políticas de acceso adecuadas, cifras de datos, gestión de identidad y autentificación del usuario. Como segundo punto tenemos seguridad de la red. Se buscan proteger las redes de la computadora contra el acceso no autorizado, ataques de denegación de servicios, intrusos y malware. Esto se logra mediante la configuración de firewalls, sistemas de detección y prevención de instrucciones y monitoreo constantemente de actividades de la red. Como tercer punto tenemos la seguridad de aplicaciones. Consiste en garantizar la aplicación de información sea segura y vulnerable. Esto implica realizar pruebas de seguridad, parches de software, configuración de software y auditorías regulares de aplicaciones utilizadas a una organización. 4. La educación y concientización. La ciberseguridad incluye la capacidad de los usuarios finales para reconocer y evitar las posibles amenazas cibernéticas con el phishing, el malware y el fraude en línea. La educación y concientización son fundamentales para fomentar una cultura de seguridad cibernética y una organización. Como último punto podemos tomar en cuenta a la respuesta ante incidentes. En esta área se refiere a la capacidad de una organización para detectar, investigar y responder a incidentes de seguridad cibernética de manera oportuna y eficaz. Esto implica tener un plan de respuesta ante incidentes, equipos de seguridad dedicados y debidamente protegidos, establecidos para mitigar y recuperarse de los ataques. En resumen, la ciberseguridad se trata de proteger los sistemas y datos digitales contra las amenazas cibernéticas y adoptando una serie de medidas técnicas, políticas y educativas para garantizar la seguridad de la información en entornos digitales cada vez más interconectados. Como primer punto tenemos la identificación de amenazas cibernéticas. Es un proceso crucial dentro de la ciberseguridad que tiene como objetivo identificar y comprometer las posibilidades de las amenazas y riesgos que puedan afectar la seguridad de los sistemas y datos digitales. Consiste en analizar y evaluar los diferentes vectores de ataque, las vulnerabilidades y las tácticas utilizadas por los actores malintencionados para comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. La identificación de la amenaza cibernética implica varias etapas. Como primera etapa podemos encontrar a la recopilación de información, donde se recopila datos sobre las últimas amenazas y tendencias en el ámbito de la seguridad cibernética. Este incluye la investigación de informes vulnerables, análisis de malware y seguimientos de campañas de phishing y entre otros recursos.
También se debe estar atento a las vulnerabilidades conocidas en el software y en el sistema utilizado. Otro punto a analizar es el análisis de riesgos. Se evalúa el nivel de riesgo asociado con las diferentes amenazas identificadas. Esto implica considerar la probabilidad de que ocurra, así como el impacto potencial en la organización. Se puede utilizar marcos y las metodologías como el análisis de riesgo, la matriz de impacto y probabilidad, o el análisis de amenazas de vulnerabilidad para clasificar y priorizar cada amenaza. La evaluación de la vulnerabilidad es otro punto muy importante a tomar en cuenta, ya que se identifican y evalúan las vulnerabilidades de los sistemas y redes de organización. Esto puede implicar realizar a través de un análisis seguro pruebas de penetración, penetration testing, conocido en inglés como la revisión del código, auditorías de la configuración y otros técnicas para identificar las debilidades que podrían ser aprovechadas por los atacantes. El monitoreo de las actividades se realiza un seguimiento constante de actividades en los sistemas de redes para detectar patrones y anomalías que pueden indicar las posibles amenazas. Esto puede incluir el monitoreo de riesgos de eventos, logs, analizados del tráfico de red, detección de intrusiones y el uso de herramientas de seguridad avanzada para identificar el comportamiento sospechoso. Como último punto, la inteligencia y de amenazas se busca obtener información sobre la técnicas y procedimientos a utilizar por la ciberdelincuencia y grupos de amenazas para llevar a cabo ataques. Esto puede incluir el seguimiento de comunidades de seguridad, de participación de intercambios de información de amenazas o el análisis de informes de incidentes y la colaboración con otras organizaciones para combatir la información relevante. Al llevar a cabo una identificación exhaustiva de amenazas cibernéticas, las organizaciones pueden estar mejor preparadas para implementar medidas de seguridad adecuadas, mitigar riesgos y responder de manera efectiva ante cualquier posibilidad de ataque. En otro punto, la identificación de puntos críticos de las infraestructuras se refiere a la identificación de los activos y sistemas y componentes claves dentro de la infraestructura tecnológica de una organización que son fundamentales para la seguridad cibernética y que en caso de ser comprometidos o afectados podrían tener un impacto significativo en la confidencialidad e integridad y disponibilidad de información. Algunos puntos críticos comunes que se deben identificar en la ciberseguridad son los servidores y sistemas de almacenamiento. Los servidores y sistemas de almacenamiento contienen y gestionan los datos de aplicación crítica de la organización. Sus compromisos pueden resultar en una pérdida o filtración de datos sensibles, interrupciones de servicios o manipulación de información. Las redes y disposición de redes son un conjunto de routers, switches y firewalls. Son elementos esenciales para la comunicación y el flujo de información dentro de una infraestructura. Identifican los puntos críticos de una red que permite proteger los puntos de entrada y de salida y asegurar los elementos adecuados que controlen el acceso de los recursos, sistemas de gestión de identificación de acceso y base de datos. Como pudimos comprender, la ciberseguridad es una herramienta muy importante en la actualidad para poder proteger datos y archivos que sean de fundamental importancia y confidencialidad. Un análisis de tácticas y procedimientos conocidos como los PATPC se utilizan por los atacantes de una parte fundamental de la seguridad, que consiste en examinar comportamientos, estrategias y herramientas y metodologías empleadas en los actores maliciosos con el intento de comprometer a los sistemas y a las redes. El análisis de TPS ayudan a identificar patrones, detectar amenazas emergentes y mejorar las defensas contra los atacantes cibernéticos. Aquí hay algunos pasos involucrados para este análisis. Como el primer paso podemos tener la recopilación de datos. En este es que se recopilan datos de la información a través de diversas fuentes como fuentes de incidentes, grupos de seguridad, fuentes de inteligencias o amenazas. El análisis del malware también se utiliza para muestras de malware para comprender el comportamiento fundamental y técnicas utilizadas. El análisis forense es otro tipo de análisis muy importante. En este caso, incide en la seguridad. Se realiza un análisis forense utilizando a los atacantes. El seguimiento de las campañas se realiza
a través de los ataques cibernéticos identificados para comprometer, como la evolución de las tácticas y medias utilizadas. El intercambio de información es la participar de intercambio de información de amenazas, conocido como el Threat Intelligence, y colaboración con profesionales y organizaciones de seguridad para promover e impulsar la ciberseguridad. Como último punto podemos topar la actualización de controles de seguridad. Con base al análisis de los TTPS identificados, se utilizan los controles de seguridad que existen, donde deben implementar medidas adicionales para mitigar todo tipo de amenazas. Como podemos observar a lo largo del video, se muestran diferentes tipos de ciberseguridad que se aplican para proteger las amenazas del día a día de los atacantes. Espero que con esta información hayan podido encontrar una manera segura de guardar sus archivos y que entiendan que la ciberseguridad es una herramienta muy importante, debido a que en las páginas web existen demasiados malware que pueden causar mucho daño a la computadora, al software o a todo el sistema operativo.